Dios bendiga tu vida, mi hermano y hermana, en esta preciosa hora. Continuamos con el estudio de introducción bíblica. Ahora estamos viendo ya en lo que es este estudio. Vamos a comenzar a introducirnos en notas más contundentes y más específicas ya en relación a la Biblia. Ya hemos visto cómo es que inició la escritura y cómo es que la Biblia también adoptó esta parte de transmitir lo que es la palabra de Dios de una forma escrita y usando los diferentes medios, como también los diferentes materiales. Como primer punto tenemos que en el año 1455 podemos retomar de que aquel que quería tener una Biblia, o ya sea una porción de ella, tenía que escribirla él mismo o pagar a alguien para que hiciera una copia. ¿Y por qué pasaba o sucedía esto? Porque no tenía en ese tiempo la facilidad que hoy tenemos de Biblias impresas. Todavía no existía la imprenta. Y es por esto que aquel que quería esta Biblia, entonces tenía que simplemente hacer su copia él mismo, ya que, mi hermano, pues hasta que podemos llegar a decir que se tomó el momento de poder adquirir ya la facilidad de la imprenta, entonces la Biblia fue producida ya en masa, y también de esto vamos a hablar en este precioso momento. Al momento de que nosotros encontramos de que la Biblia no había sido impresa, podemos ver que al momento de que Gutenberg llega con la imprenta, se realiza la primera impresión. Y entonces podemos decir que desde ahí el 90% de las personas pueden tener ya una copia de la Biblia, ya sea completa o una porción de ella. Pero antes de esto fue muy complicado. Fue muy complicado el poder tenerla y el poder adquirirla, como también el poder plasmar todas estas cosas. Entonces, el momento de llegar la impresa ya a las manos de los creyentes fue una manera más fácil de poder conocer la voluntad de Dios y también la palabra bendita de nuestro Señor. Ahora vamos a ver unas características de la Biblia impresa. Una de ellas que es que al principio no existían divisiones entre capítulos y versículos como hoy lo conocemos. No existían estas divisiones, o sea, los números que definen el capítulo 1, 2, 3 y así sucesivamente, como los versículos tal cual hoy conocemos. Era una escritura corrida, sin ninguna pausa. También podemos decir que no existían las comas, los puntos o cualquier tipo de gramática, ya que la gramática pues se fue dando por el siglo XV y XVI después de Cristo. Entonces era algo lineal, algo que no tenía gramática como hoy podemos conocerla. También, hermanos, pues podemos tomar de que en los manuscritos hebreos más tempranos o primeros, como tú le quieras nombrar, de la Biblia, estaba dividida en versos, pero no estaba enumerados. Esto quiere decir que habían ciertos párrafos, pero no estaba enumerado cada uno de ellos. Esto es ya la versión de la Biblia temprana, o sea, la primera Biblia judío-cristiana que existía. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en la Biblia por una persona o por un arzobispo inglés, Stephen, que después del año 1200 fue que él hizo esta división de capítulos. Ahora, en otro curso que vamos a ver más adelante, que es la historia de la iglesia, vas a darte cuenta por qué es que se nombra a estos arzobispos que hicieron estas cosas, ya que nosotros no podemos decirte que la Biblia
siempre fue en una línea, porque la Biblia, mi hermano y hermana, tomaron un curso muy escramboso, muy difícil, y también pasaron muchos procesos. Entonces pasó tanto persecuciones los cristianos como también los escritos, y es por ello que de todo esto vamos a hablar en este momento, como también en el curso de la historia de la iglesia. Así que no te asombres si escuchas este nombre del arzobispo inglés Stephen, que, hermano, en el año 1200 pues hizo esa división, ya le puso los números, gloria al Señor, a los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, a cada libro pues de la Biblia. Más adelante nosotros vamos a ver que la numeración de versículos se encuentra, mi hermano, por primera vez en la Biblia de Bombers. Esta Biblia fue hecha en 1547. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que la Biblia ha llevado una pausa, ha llevado también un proceso, ha llevado también mucho esfuerzo, y claro que sí, todo esto tenemos que aclararlo y tenemos que decirlo, no tiene que poner en duda de que la Biblia fue inspirada por Dios. Amado hermano, nosotros tenemos que sostener y creer en esto como una palabra infalible, como ya lo hemos visto al principio. Entonces vemos que en 1547 comienza en esta Biblia a surgir la división por versículos, y en el año 1200 entonces comienza la división por capítulos de la Biblia. Y en el estudio te hemos puesto un esquema donde te hace ver cuál es el capítulo, el nombre del libro, y te hace también ver cuál es la parte o el número que se le puede decir versículo. Entonces la palabra del Señor ya en el año 1547 ya tenía la división por capítulos y por versículos. Anterior a eso todo era lineal, y al principio, pues como ya lo dijimos, no existía gramática hasta el año 15 y 16 después de Cristo. Entonces la palabra de Dios, la Biblia como hoy la conocemos, ha pasado por todo esto para llegar hoy por hoy a como tú la puedes tener en tus manos. El Antiguo Testamento o un antiguo pacto, o también se le puede llamar la antigua alianza. Ahora, cuando tú ves el Nuevo Testamento, se le llama el nuevo pacto o la nueva alianza. Esta alianza o estas ambas alianzas o pactos son como el sello entre Dios y la raza humana. O sea, la alianza que hizo Dios en el Antiguo Testamento con los patriarcas, hablemos de Moisés, gloria al Señor, hablemos de Jacob, hablemos de Abraham, hablemos de Isaac, gloria al Señor. Abraham, Jacob e Isaac fueron aquellos a los cuales Dios hizo promesa, Dios hizo un pacto. Y entonces esta alianza es la del Antiguo Testamento, la alianza del Antiguo Testamento. Ahora la alianza del Nuevo Testamento es a través de Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas dos alianzas son plasmadas en la Biblia. Y es por eso que se le llama Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Antigua Alianza, y a la otra parte, ya en el tiempo de Jesucristo, Nuevo Pacto, Nueva Alianza o también Nuevo Testamento. Las abreviaturas, como creo que tú ya lo puedes saber, y si no, pues es una A mayúscula, un punto, una T y un punto para el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en lugar de la A, se pone una N mayúscula para entonces abreviar Nuevo Testamento. Y esto lo encontramos, hermano y hermana, en todas las Biblias. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo. También otro de los idiomas que se utilizó o se utilizaba era el arameo. Incluso Jesucristo se atribuye que en el tiempo que él vivió, pues la lengua común o la lengua que se utilizaba es
o era el arameo. Originalmente se escribía sin vocales, es decir, solo consonantes, refiriéndome a lo que es el alfabeto hebreo, solo consonantes. Es por esto que cuando tú estudiaste el momento del origen de la escritura, tú vas a comprender y vamos a entrelazar. Tú puedes ver la palabra del Señor también al ver la historia o cómo es que se forma la escritura. Porque si tú recuerdas bien, el Señor, donde hace manifiesta la escritura, es también en el lapso donde Moisés recibe las tablas de los mandamientos, y los egipcios ahí ya tenían un tipo de escritura. Y como tú lo pudiste ver, que la escritura era inscrita o también de forma escrita. Gloria al Señor. Entonces, ya vemos esto unido a la palabra del Señor, y todo va de una manera, hermano y hermana, enlazándose. Si tú recuerdas bien también, en el momento de que el Señor confunde las lenguas en la Torre de Babel, surgen los idiomas. Entonces de esos idiomas también tendría que surgir la diferente estructura para los alfabetos. Entonces aquí vamos a iniciar hablando que la Biblia fue entonces escrita en hebreo, que era la lengua vernácula o la lengua original de los judíos, del pueblo de Israel. Ahora, vemos entonces que también se usó el arameo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos decir entonces un ejemplo, y en las diapositivas subidas ahí en la página web, como en el canal de Iglesia Jehová el Santo de Israel, vas a encontrar ese ejemplo, y es el tetragrama, que en hebreo tiene una escritura, en castellano también tiene una escritura, y en hebreo te voy a dar las consonantes o las partes de este alfabeto que se utilizaban. En lo que es en hebreo era una H, una W, H e Y. Y ahí esto estaba escrito en hebreo. Ahora escrito en castellano es primero una Y, H, W y también H al final. Si nosotros traducimos esto, podría traducirse de la manera Jehová o Yahvé o Yahweh, como lo pronuncian muchos otros. Por esto, hermano, que tanto el hebreo como el arameo, y que no habían vocales, sino que solamente se usaban las consonantes, es de que hay muchas partes que han sido difíciles de traducir, como este tetragrama que hemos visto, que se escribía solamente con consonantes, tanto en hebreo, y la traducción en castellano ya se le atribuye el nombre de Jehová. Y esto lo vamos, o ya lo viste en el curso donde pues vimos los nombres que se le dan a Dios, hablando del curso de teología. Entonces, tenemos que ha sido una tarea ardua el poder traducir los escritos que se han usado, que se han empleado o que estuvieron escritos en papiros, estuvieron escritos en tablillas, estuvieron escritos en murales o en diferentes partes o en los diferentes materiales que se pudieron haber utilizado, incluso la arcilla, el cuero y diferentes materiales que se usaron. Recuérdate que el cuero se degradaba, la escritura se podía perder. Si tú hiciste ya la tarea de esto, te podrás dar cuenta. Si has leído también el folleto, entonces te podrás cuenta que los papiros tenían una cierta cantidad de tiempo de vida y había que estar haciendo cantidades de copias. Por ello, nosotros debemos de entender lo que a un inicio decíamos, que no podemos decir que hay una Biblia o el original de la Biblia, porque para llegar hoy hasta nuestras manos la Biblia ha sido un libro, ha sido muy perseguido para ser destruido, y esto es porque el enemigo no quiere que la humanidad se salve. Es algo muy claro para nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, podemos ver que ya no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego. Pero también nuestro Señor Jesucristo utilizó el arameo. Y esto lo podemos ver cuando el Señor, por ejemplo, dice talita koine, que
dice, niña, levántate. Y esto lo encontramos en Marcos 5:41. Otra palabra que también se utiliza es corbán, mi ofrenda a Dios. Esto está en Marcos 7:11. Y así, hermano, hay diferentes palabras que han sido usadas en arameo por Jesucristo que han sido traducidas. Pero tenemos entonces que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, también se puede decir que se utilizó el arameo, y el Nuevo Testamento en griego y también en arameo. Estos son los idiomas en los cuales entonces fue escrita o comenzaba a hablarse en los lugares específicos en el tiempo de Jesucristo y antes de Jesucristo, para que la Biblia llegase hasta hoy en día a ser traducida en el idioma, pues que asimismo tú la tengas. Puedes ver, por ejemplo, aquí en Guatemala, la palabra de Dios ha sido traducida a muchas lenguas que aquí se usan, el quechí y así muchas otras lenguas que hay que se utilizan en todo el país de Guatemala, como también en diferentes países del mundo. Entonces podemos ver que el original, el idioma original del Antiguo Testamento, es el hebreo y también utilizado el arameo. Repitiendo, el Nuevo Testamento siendo usado o siendo escrito en griego y en arameo. Esperamos, y por qué estos datos, es porque yo creo que es necesario de que tú comprendas. Yo no sé si tú has escuchado un poco sobre la Biblia Strong o sobre las concordancias, ¿verdad? Y ahí, mi hermano, van a aparecer palabras escritas en hebreo que van a ser traducidas al español y te tiran muchos significados. Cuando tú indagas, cuando tú haces hermenéutica, cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, tienes que indagar hasta lo profundo y tienes que conocer el idioma original en el cual fue escrito para tener una mejor interpretación de lo que son los versos de la palabra, de los contextos. Una persona diligente, una persona que ama a Dios, va a escudriñar la palabra de una manera fidedigna, de una manera correcta, de una manera que no vaya a ser corrompida ni por el razonamiento humano, ni por las creencias humanas o las creencias de la persona, ni tampoco va a ser corrompida o va a ser contaminada por el razonamiento personal de alguien. Porque todo texto tiene que llevar su contexto, y eso lo vamos a ir estudiando más adelante en otros cursos. A lo que quiero darte a entender es de que es importante conocer en qué idiomas fue escrita la Biblia. Ahora, si vamos al subtema supervivencia de la Biblia, ahí vas a encontrar tú, hermano, de que la Biblia pasó muchos años. Antes de la imprenta fue muy difícil sobrevivir para la Biblia. Por lo mismo que te decía, el material que se usaba, las persecuciones, las batallas en cuanto Israel era conquistado, por ejemplo, por Babilonia. Entonces muchas de las cosas que estaban ahí se perdían, se destruían, eran quemadas. Y en el momento de que dispersaban al pueblo, muchos de los escritos se quedaban y seguían entonces la recaudación de estos escritos de una manera, hermano y hermana, verbal, o se hacía la lucha por irlos descubriendo. Hasta hoy por hoy podemos ver de que hay muchos escritos que han ido apareciendo, gloria al Señor. Claro, ya han sido hechos los canon, que han sido los que han dado luz verde o han venido a sentar cuáles son los libros que conforman la Biblia, y eso lo vamos a ver también. Pero tenemos que decir que durante siglos hubieron hombres que intentaron destruir la Biblia, la palabra de Dios, e incluso, como ya también lo hemos visto, quemarla. En esto incluye reyes, césares, incluso líderes religiosos que han querido ver destruido esto, motivados, claro, por el enemigo. También podemos y tenemos que mencionar que muchos de ellos consiguieron con un celo fanático hacer mucho daño y destruir mucha parte de la literatura que es de la palabra de Dios. Por ejemplo, Diocleciano ordenó la erradicación tanto de los cristianos como también él le denominaba el libro santo de los cristianos. Cuando él mandó
a aniquilar, a erradicar a los cristianos, también mandó a quemar y a destruir este libro santo que para los cristianos ha sido siempre la base fundamental del credo en Cristo Jesús. Siendo la mayor arremetida esta que ha sufrido la palabra del Señor, entonces encontramos en contra de la Biblia, donde, mi hermano, casi todos los manuscritos fueron destruidos, casi todos. Pero como siempre han existido maestros de la ley, maestros de la palabra, entonces fue la manera en que pudieron ser salvos, ¿verdad? Y se fueron compilando hasta poder también llegar a tener lo que hoy por hoy podemos llegar a conocer de la palabra del Señor, incluso de lo que estos sabios o estos estudiosos también pudieron haber guardado en su corazón de la palabra del Señor. Es como cuando tú sales a predicar. Tú tienes la Biblia en tu mano y usas un texto, pero en tu corazón salen aquellos textos bíblicos para poderle dar a conocer a los otros. Esto es la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y asimismo podemos mantener de que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. O sea, que es la palabra bendita de nuestro Dios y Salvador, Señor nuestro. Así, hermano y hermana, podemos ver que 22 años después de Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la Biblia a autoridad infalible, y este fue a cargo de Eusebio hacer 50 copias, esto con cargo o a costa del gobierno, a costo del gobierno. ¿Qué puedo decirte? Que después de entonces de que fueren quemados o fueren perseguidos, erradicados los cristianos, y también ese libro santo, de lo que fue rescatado, entonces Constantino, mi hermano, manda a Eusebio a hacer 50 copias pagadas por el gobierno. Claro, este es un gobierno, el Imperio Romano, del cual nosotros te estamos hablando. Y si estudias un poco, y cuando veamos el curso de historia de la iglesia, vamos a pasar por todos estos emperadores y sabrás quién fue Constantino y sabrás qué hizo también Constantino, porque ahí en ese periodo fue donde vino una mezcla que vamos a verla más detalladamente más adelante. En 1828, hermano y hermana, en la Geneva Bible, en la sociedad de esta Biblia, inaugura su imprenta y casa para reproducir en cantidades muy grandes las Biblias. Entonces, esta sociedad bíblica, Geneva, viene y toma la Biblia y la comienza a reproducir de una manera muy grande. Así podemos decir entonces, mi hermano y hermana, que la palabra del Señor ha sido fielmente producida y también bendecida por la misericordia de nuestro Señor. Puedes ver que el Señor ha tenido cuidado de la palabra de Dios. Puedes ver que el Señor ha tenido cuidado, mi hermano y hermana, de que la Biblia pueda permanecer para que tú y yo la podamos tener y también podamos permanecer firmes a ella, ya que el Señor quiere que su palabra se conozca. La iglesia romana privó al pueblo, a todo el pueblo, de la lectura de la Biblia. Tanto así que, mi hermano, durante siglos fue casi desconocida la Biblia. Fue casi imposible conocer de ella. Si tú te puedes fijar, incluso la iglesia romana hoy por hoy no promulga o no promueve que su membresía lea la Biblia, sino que ellos tienen ya bosquejos hechos que repiten por todos, ¿verdad? Los años hasta donde así conocemos. Pero antes de ello no se conocía. Ni aún los creyentes de la iglesia romana tenían facilidad de poder tener una Biblia, ya que no solamente era difícil, sino que también era costoso el poder tenerla. Y casi siempre aquel que la podía tener tenía que ser una persona, llamémosle así, de altura,
una persona que tenía también un cierto poder económico y tenía que ser autorizado por la iglesia romana. Hermano, hermana, todo esto ha marcado mucho el proceder y también ha marcado mucho la travesía de la Biblia, y podemos ver que tanta necesidad del enemigo de destruir la Biblia, ¿por qué será? Hazte la pregunta: ¿por qué ha habido tanta lucha? ¿Por qué ha habido tanta oposición a que la Biblia se conozca? Porque la palabra de Dios es eficaz, hermano. La palabra de Dios es eficaz. Podemos decirte entonces también que todas estas decisiones conciliares y también, hermano y hermana, anatemas papales, las Biblias fueron quemadas en público, y también lectores de la Biblia condenados, y estos fueron martirizados. Vamos a estudiar en uno de los cursos los mártires que han habido desde el principio, las batallas, las persecuciones que han existido, y todo ha sido por el Imperio Romano y también a cargo de la Iglesia Romana, que ha sido camuflajeado por las cruzadas. Y esto lo vamos a estudiar no solo con historia, sino que también con bases, llamémoslo de esta forma, teológicas, para que podamos entender cómo es que se ha ido originando y cómo es que todo esto ha ido, mi hermano y hermana, ocultándose la verdad. A pasar de los tiempos, podemos ir viendo cómo se ha ido liberando la verdad poco a poco. Y por esto creo que nosotros debemos de tener mucho amor por la Biblia, mucho amor por la palabra, y poder compartirla, ya que nosotros hoy tenemos esa facilidad. Muchos de los cristianos, muchos de los creyentes, y recuérdate que al momento de decir cristiano, no estamos dando énfasis a una religión. Cristiano significa seguidor de Cristo, alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, alguien que sigue los pasos de Jesucristo, alguien que sigue a Cristo Jesús. Hermano, muchos cristianos fueron muertos por leer la Biblia. Incluso en la gran revolución, ¿verdad?, de Lutero. En esto, hermano y hermana, gloria al Señor, Lutero fue perseguido por esto. Y hermano, donde él colgó las 95 tesis, en ese momento se levantaron contra él, se opusieron, porque él venía a debatir y a oponerse en contra de todas estas prácticas que mal a bien estaban siendo guiadas por Roma, por la iglesia romana. Podemos entonces seguir diciéndote, y quedamos claros de que la Biblia por muchas maneras ha sido, hermano y hermana, perseguida y tratada de ser destruida. La autenticidad de la Biblia. Existen hoy en día diferentes hipótesis sobre la autenticidad, sobre la veracidad de la inspiración de la Biblia, dentro de las cuales nos vamos a ocupar nosotros de explicarte dos de ellas. Una es lo que creen los cristianos, o sea, los seguidores de Cristo. La otra es lo que creen los liberales. Se le da este nombre a un grupo de personas que distorsionan las sanas doctrinas de la Biblia, que no están de acuerdo en la Biblia, que no creen que la Biblia ha sido inspirada por Dios, sino que ellos tienen fundamentos no sólidos, fundamentos errados, heréticos de la Biblia. Y a muchos de estos que siguen esta doctrina o teología liberal, se les llama o llegan a llamarse ateos, o sea, que no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios, y ponen en duda la veracidad de la palabra bendita de Dios. Vamos a estudiar la creencia de los cristianos. Nos añadimos a la creencia de que la tradición de los judíos piadosos han creído que los libros del Antiguo Testamento han sido inspirados por Dios. Y ahí tenemos textos bíblicos como 2 de Timoteo 3:16 y 1 de Pedro 1:21. Y también creemos que han sido inspirados los escritos
que fueron por Moisés y por todos los profetas. Llámese los profetas como tú ya los conoces: Isaías, Jeremías, Habacuc, Ageo, y así todos los profetas fueron inspirados por Dios para poder realizar estos libros que hoy están en el Antiguo Testamento. Creemos que estos libros fueron escritos por hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de los libros, y también que escribieron en las fechas que tradicionalmente se han aceptado, fechas que tradicionalmente se han puesto tentativamente en el periodo que fueron asimismo viviendo los diferentes profetas. Ahora, hermano y hermana, también vamos a tener un curso donde vamos a estudiar detenidamente y exhaustivamente los libros de la Biblia, que va a irnos educando sobre cómo, tiempo, periodo y por qué es de que nosotros decimos que fue esa fecha donde se fueron escritos los libros. También creemos que las palabras que el Señor Jesús declaró son eficaces y verdaderas, y el Señor declaró que Moisés escribió los libros de la ley. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 24, verso 27, capítulo 20, verso 28, como también en Marcos 12, 26 y Juan 7, 19. En otras palabras, hay bases sólidas que, mi hermano y hermana, gloria al Señor, corroboran todo lo que es escrito en la palabra bendita de Dios. Como número 4, tenemos que en el Nuevo Testamento Jesús dijo que sus enseñanzas eran palabras del Padre. Y esto lo encontramos en Juan 14:10 y también en Juan 17:14. Como punto número 5, tenemos que el apóstol Pedro hace referencia a las epístolas del apóstol Pablo como escrituras, catalogadas así como parte de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Primera de Pedro capítulo 3, versos 15 al 16. Hermano, hermana, y así podemos seguir dándote más por qué de todo lo que nosotros creemos en que la Biblia es veraz, porque la Biblia es para nosotros la regla infalible y es también algo que nos sostiene, hermano. Es lo que a nosotros nos transmite el conocimiento de Dios, y es por esto que nosotros creemos en estas cosas. A continuación citamos algunas evidencias del por qué la Biblia es divinamente inspirada. Su indestructibilidad, o sea que no ha podido ser destruido, ha sido el libro que tiene más tiempo, que tiene más años, hermano, gloria al Señor, y que se ha ido transmitiendo. Ha sido también, mi hermano, por lo que es universal, que es para toda persona, para toda cultura, la palabra del Señor. No es solamente para hombres, solamente para niños, solamente para jóvenes, no, sino que es para todos, es universal la Biblia. También, hermano, gloria al Señor, una de las evidencias es de que puede satisfacer el corazón humano en toda época, lugar y condición de vida. Si hoy tú lees Isaías 1:18, puede venir y, hermano, satisfacer tu corazón como lo hizo hace 100 años con otros hermanos en Cristo Jesús, y lo seguirá haciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver su referencia a verdades científicas desconocidas para los escritores y que han sido corroboradas hoy por hoy a través también de la ciencia y del conocimiento. También, hermano, podemos tomar como evidencia o confirmación la veracidad de sus partes históricas. Libros de historia comparados con la Biblia vienen y encajan perfectamente y hacen, mi hermano, no solamente historia, sino que también confirman la Biblia, y la Biblia confirma, podemos decir de esta manera, más verazmente lo que la historia dice, porque prácticamente la historia nace por el pueblo de Dios. La historia nace por lo que Dios comenzó desde el principio en Génesis. Desde ahí nace la historia, y entonces podemos decir que es veraz. También por el poder transformador en los que creen en sus palabras. La Biblia tiene un poder transformador muy grande, y esta es una evidencia muy grande de que la Biblia es inspirada por Dios. Si no fuera inspirada por Dios, no pudiera hacer lo que hoy por hoy hace
lo que ha hecho y lo que puede seguir haciendo. Y las palabras proféticas de la Biblia se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo a cabalidad, paso a paso. Cada una de ellas se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta la venida de Cristo y hasta llegar, mi hermano, al tiempo final. Así que no podemos poner en duda la veracidad de la Biblia. Ahora, ya vimos lo que creemos nosotros los cristianos. No es solo esto, sino que hay muchas cosas más, pero son las cosas principales. Tú puedes incluso estudiar un poco más esto y puedes empaparte, y también así, también tú puedes adquirir nuevo conocimiento que será muy útil para tu vida. Vamos a ver las creencias de los liberales, de aquellos que niegan la existencia o niegan que la Biblia sea inspirada por Dios. Ellos se ciñen en las enseñanzas de un apóstata, de una persona, ¿verdad?, que apostató, que se salió, que antes creía, pero después dejó de creer y, hermano, erró el blanco y se fue por otro lado, llamado, ¿verdad?, gloria al Señor, Julio, que era un alemán que nació en 1844 y murió en la ciudad de Göttingen en 1918. Siendo ya ateo por convicción, dedicó muchos años de su vida al estudio de los libros del Antiguo Testamento, llegando a elaborar una teoría en la cual sostiene que la mayoría de libros del Antiguo Testamento recibieron su forma después del retorno de los judíos de la cautividad en Babilonia en el año 536 a.C. ¿Qué quiere decir? Que ellos, después de regresar de Babilonia, comenzaron a escribir, por decirte así, los libros de la Biblia, algo que no tiene base sólida, ya que nosotros en la misma palabra encontramos testimonio de sí misma que fue escrita por los mismos autores, profetas y demás autores de la palabra bendita de nuestro Dios. Por eso remarcamos que él fue un apóstata, que abandonó la fe y que luego también se volvió una persona atea. Una persona que, mi hermano, gloria al Señor, llegó a combatir la veracidad de la palabra. Y tú ya sabemos qué sucede con aquellos que pelean contra Dios. Nunca van a ganar. Y además de esto, hermano y hermana, gloria al Señor, recuerda también estas palabras, que la palabra de Dios es veraz. Y hemos dado los principios por los cuales creemos esto. Y tenemos también la palabra misma que da testimonio de sí. Según Julio, el Pentateuco no lo escribió Moisés, dice, sino más bien constituye una recopilación de libros que él mismo inventó y que denomina fuente jehovavista, fuente eloísta o fuente sacerdotal. Todo esto es una herejía. Todo esto es, mi hermano, algo que no tiene sustento en nuestro Señor y sustento bíblico. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar diversas formas. Recuérdate que la palabra del Señor dice que van a salir falsos maestros, van a salir falsos cristos, gloria al Señor. Van a venir engañadores, amadores de sí mismos. Y estos han sido unos de ellos que han venido a tratar de, mi hermano, contrarrestar. Recuerda esto, que cuando nosotros nos metemos a estudiar teología, la palabra del Señor tiene un versículo muy hermoso que dice que la mucha letra mata. Cuando tú estudias solo por estudiar, adquirir un conocimiento humano, hermano y hermana, sin tener la presencia y la guianza del Espíritu Santo, tu alma no va a ser edificada. Por eso al principio hemos recalcado incansablemente y lo vamos a seguir recalcando: tienes que tener una relación, una vida espiritual para entender correctamente la palabra de Dios y para poder sacar este curso de teología o cualquier curso de teología de la mejor manera, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así podemos ver que esta persona dice que en su opinión no escribió ninguno de los libros que llevan su nombre, ni tampoco que Isaías escribió su libro, sino que, hermano, gloria al Señor, vemos a otro varón llamado Astruc. Dice que el Pentateuco era una recopilación de fragmentos, de mitos, leyendas y tradiciones que fueron escritos por varios hombres siglos después de Moisés, señalando que han sido recopilados y también corregidos y atribuidos a Moisés. Algo
que no es veraz. Estos son varones que practican la teología liberal. La teología, mi hermano, gloria al Señor, que ya hemos visto cuál es esta, que es aquellos que, verdad, van en contra de la veracidad de la palabra del Señor y que han iniciado creyendo, pero luego también fueron personas que se volvieron ateas, incrédulos, que no creen en Dios. Algo que es muy importante decirte es, amado hermano y hermana, que al momento de ir surgiendo la iglesia de Cristo, después de Cristo, comenzó ese problema de los apóstatas, comenzó el problema también de los que se decían maestros y no lo eran. En la misma palabra el apóstol Pablo reprende y exhorta a la iglesia a tener cuidado con estas personas. El apóstol Juan también lo menciona. Hermano y hermana, entonces esto es un problema que no ha surgido desde ahorita, sino que viene de mucho tiempo atrás, y que nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de saber a qué persona escuchar, qué libro leer, incluso cuando nosotros estudiamos estos cursos de teología. Y tenemos en las diapositivas que hemos subido muchos versículos que refutan esto y que anulan este proceder de estas personas que no creen en Dios, de estos que practican la teología liberal. Además, la teología liberal atribuye el libro de Isaías parcialmente e impone una disyuntiva de elegir entre el testimonio de la Biblia y de la teología liberal. O sea, quiere imponer un pensamiento humano. Y recuerda, la palabra del Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Así que nosotros tenemos que guiarnos bajo los pensamientos de Dios. Asimismo, niegan la autoridad del libro de Daniel, atribuyendo a un autor desconocido el libro del mismo nombre, o sea, el libro de Daniel. En pocas palabras, ellos no creen, mi hermano, que los que están como autores de los libros sean los autores. Esta es la referencia que nosotros tenemos, y como cristianos, como creyentes en Cristo, creyentes en Dios y en la palabra, sabemos que es veraz y que es Dios el que ha inspirado las Sagradas Escrituras. No dudamos de ello, no lo dudamos. La teología liberal ha tratado de cuestionar muchos datos que la Biblia proporciona del Antiguo Testamento, y también ha atribuido de manera inmediata el carácter de falsificaciones a los escritos del Nuevo Testamento. O sea que dicen que el Nuevo Testamento es falso, que no es veraz. Y mi hermano, esto se opone a todo lo que se llama verdad. Recuérdate que todos aquellos que traten de defender una ideología van a tratar de poner sus pensamientos. Tú puedes ver hoy es algo terrible, algo tremendo lo que está pasando. Tanto así que esto, hermano y hermana, ha llegado hasta el día de hoy a querer cambiar las traducciones de la Biblia a conveniencia de cierto estirpe, de cierta conglomeración o de cierta parte de la sociedad, de personas que piensan diferente a Dios, de personas que quieren quitarle a la Biblia, o personas que quieren añadirle a la palabra del Señor que hoy tenemos, que ha sido corroborada por personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, y que también ha sido en nuestras manos por la gran misericordia de Dios. Así que, amado hermano y hermana, aquí podemos ver entonces que la palabra del Señor es veraz y es fidedigna, es inspirada por Dios y no tenemos que dudar de ello. Y aún más claro, quiero decirte que vas a encontrarte con personas que van a poner, mi hermano, en tela de duda lo que hoy por hoy tú conoces y sabes de la Biblia. Y tú tienes que estar preparado, preparada para confrontar o para resistir e incluso para poder debatir y refutar todo argumento de estas personas que no tienen el temor de Dios. Y recuérdate un texto muy importante, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esperamos que tú puedas seguirnos, hermano y hermana, en los diferentes estudios. Al final de las diapositivas que hemos puesto hay una pequeña tarea, y esto lo hacemos para que tú puedas leer, para que puedas conocer, y no solamente seas oidor y se te olvide, sino que este estudio pueda prepararte, pueda instruirte y pueda enseñarte a estar más cerca de la presencia y la gloria de Dios. Y esta tarea es de que tú tienes que hacer, hermano, gloria al Señor,
una lectura y un resumen de 4 páginas, desde el título que aparece en el documento que está después de los videos en la página web, que dice los escritos originales, y tienes que leerlo hasta el final, hasta los manuscritos de Qumran. Esto, mi hermano, vas a sacar un resumen, lo más importante, lo vas a leer 1, 2 o 3 veces para que tú puedas entender todo esto. En esta parte vamos a ver, mi hermano, gloria al Señor, ya los escritos originales. Vamos a ver los manuscritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a meternos un poquito más profundo en la realización y cómo está conformada la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones, y esperamos que sea una bendición para ti.